Cuando miramos el mundo hoy, con sus aeropuertos, sus marcas globales y cómo viaja todo tan rápido, es muy fácil caer en la trampa de pensar que todo esto era inevitable. Sí, es que parece inevitable. Que la historia humana era una especie de guión que nos llevaba, sí o sí, a esta sociedad global. Es una sensación muy potente porque, claro, en retrospectiva, todo parece que encaja. El comercio nos unió, los imperios, las religiones. Pero ahí, justo ahí es donde surge la gran pregunta que plantean estas fuentes. A ver. Si la unificación global era el destino, ¿era este tipo de unificación el único posible? Claro. Porque si te paras a pensarlo, ¿por qué el inglés es la lengua franca y no el danés, por ejemplo? ¿O el mandarín? Exacto. ¿Y por qué miles de millones de personas son cristianas o musulmanas, mientras que otras religiones que en su día fueron potentísimas, como el zoroastrismo o el maniqueísmo, pues ahora son casi una nota a pie de página? Esa es la cuestión central de este análisis. ¿El camino que nos trajo hasta aquí fue una autopista de un solo carril o más bien un cruce con miles de salidas? Me gusta esa imagen. Para explorar esto, el material que tenemos propone analizar dos características de la historia que dinamitan esa idea de que todo estaba escrito. ¿Vale? La primera es cómo nos engaña nuestra propia perspectiva, lo que podríamos llamar la falacia de la retrospectiva. Y la segunda, que es aún más inquietante, es si a la historia como proceso le importa lo más mínimo nuestro bienestar. Uf, potente. De acuerdo, pues empecemos por la primera, por esa falacia. La idea de que, desde el presente, vemos el pasado como un camino recto, pero que en cada momento la gente se enfrentaba a un futuro abierto. Exacto. Y para entenderlo, tenemos un ejemplo histórico fantástico. El Imperio Romano a principios del siglo IV. Constantino. El emperador Constantino se encuentra con un imperio enorme, diverso, fragmentado, y decide que necesita un pegamento, una ideología, una religión para unificarlo todo. Y en ese momento, el mercado de las religiones en Roma era increíblemente competitivo, ¿no? No era una elección fácil. Para nada, era un verdadero hervidero de creencias. Pensemos un poco en las opciones que tenía sobre la mesa. Estaban los cultos romanos de siempre, por supuesto. Claro. Pero también el mitraísmo, un culto de origen persa súper popular entre los soldados. O los cultos a Isis y Cibeles, que venían de Egipto y Anatolia con rituales muy emotivos. O sea, había mucha oferta. Muchísima. Incluso el maniqueísmo, otra religión persa que estaba en plena expansión. Y por supuesto el judaísmo. Y, en teoría, hasta se conocía el budismo en los confines del imperio. Y en medio de todo ese abanico va y elige el cristianismo, que en ese momento, seamos honestos, era una secta oriental minoritaria y para muchos romanos bastante extraña. Ahí está lo interesante. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué apostó por ese caballo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que no lo sabemos con total certeza. Los historiadores pueden describir cómo sucedió. El paso a paso. Eso es, cómo Constantino lo legalizó, cómo lo favoreció, cómo sus sucesores lo hicieron la religión del Estado. Podemos trazar la secuencia. Lo que no podemos es explicar el porqué definitivo. Fue una visión divina antes de una batalla, como dice la leyenda. O fue un cálculo político increíblemente astuto. A lo mejor vio que los cristianos, aunque pocos, estaban muy organizados y crecían rápido. O una convicción personal, simplemente. Podría ser. Nunca lo sabremos del todo. Y esa es la distinción fundamental que se plantea aquí. Describir el cómo es reconstruir los hechos. Explicar el por qué de forma determinista, es decir, argumentar que era inevitable, eso es algo de lo que la mayoría de historiadores recelan. De hecho, se menciona algo que me parece fascinante y muy contraintuitivo. Dime. Que cuanto más sabes de un periodo histórico, más difícil te resulta verlo como algo inevitable. Precisamente. Porque eres consciente de todos los caminos no tomados. Claro. Quien tiene un conocimiento superficial ve una línea recta. Quien se sumerge en las fuentes de la época se da cuenta del caos, de la incertidumbre. Las personas que mejor conocían la época, o sea, las que vivían en ella, son las que menos claro tenían que iba a pasar. Para un romano del año 306, cuando sube Constantino al poder, la idea de que el imperio acabaría adorando a un carpintero judío crucificado Habría sonado a delirio absoluto. es un poco como mirarnos a nosotros ahora. ¿Saldremos de la crisis climática o nos llevará al colapso? ¿Será China la próxima superpotencia? Tenemos argumentos para todo, pero la incertidumbre es total, total. Pero dentro de 50 años, la gente mirará hacia atrás y dirá, estaba clarísimo que iba a pasar esto.
Y la historia está llena de esos giros que parecían imposibles. Pensemos en los bolcheviques en 1913. Eran un grupúsculo de radicales en el exilio, peleados entre ellos. La idea de que 4 años después gobernarían el imperio más grande del mundo era absurda. O la expansión árabe a partir del año 600. Uf, esa es increíble. Unas tribus nómadas del desierto, unificadas por una nueva fe, que se enfrentan a las dos superpotencias de la época, Persia y Bizancio, y las barren del mapa en décadas. Impensable. Vale, entiendo el punto. La historia es una sucesión de sorpresas. Pero, ¿por qué es tan impredecible? ¿Solo por su complejidad o hay algo más? Hay algo más. Y aquí las fuentes introducen un concepto que es clave. La historia no es solo un sistema complejo, es un sistema caótico de nivel 2. Ok, vamos a desgranar esto. ¿Suena a ciencia ficción? ¿Caos de nivel 1 y de nivel 2? El caos de nivel 1 es un sistema que no reacciona a las predicciones que hacemos sobre él. El ejemplo clásico es el tiempo. El tiempo meteorológico. ¿Sí? Es súper complejo, miles de variables, pero podemos hacer modelos cada vez mejores para predecirlo. Y lo crucial es que al sistema le da igual que el presentador del tiempo diga que mañana va a llover. No cambia por eso. ¿Entendido? Nuestras predicciones no alteran el resultado. Exacto. ¿Y el nivel 2? Pues supongo que sí que reacciona. El caos de nivel 2 sí reacciona a las predicciones. Y esa reacción lo hace impredecible. El mejor ejemplo son los mercados financieros. Vale. Imagina que creo un programa informático infalible. Analiza todos los datos y predice con un 100% de certeza que el precio del petróleo va a subir mañana a las 12. ¿Qué pasaría? Pues supongo que todo el mundo que supiera eso se lanzaría a comprar petróleo hoy para venderlo mañana y forrarse. Exacto. ¿Y qué provocaría esa compra masiva? Que el precio del petróleo suba. Hoy, no mañana. Claro. La predicción, al hacerse pública, crea una nueva realidad que la invalida. La profecía se anula a sí misma. El ejemplo del petróleo es muy claro. Pero, ¿esto se aplica a algo como una revolución? ¿No hay factores de fondo como la pobreza o la opresión que la harían inevitable? Buena pregunta. Los factores de fondo crean las condiciones, claro, pero el evento en sí sigue siendo un caos de nivel 2. A ver, volvamos a la historia. Imagina que en 2010 un algoritmo perfecto le dice al presidente egipcio Mubarak: en enero de 2011 va a estallar una revolución en la Plaza Tahrir. ¿Qué habría hecho Mubarak? Pues, Tomar medidas, claro, bajar impuestos, repartir ayudas, arrestar a los líderes de la oposición, llenar la plaza de policía secreta. habría hecho todo lo posible para que no ocurriera, y muy probablemente lo habría conseguido. La revolución no habría sucedido. Con lo cual la predicción habría sido incorrecta. Exacto. Una revolución que se puede predecir es una revolución que se puede evitar. Por eso la historia es tan escurridiza. No es una ciencia para hacer predicciones. Entonces, si estudiar historia no sirve para predecir el futuro, ¿para qué sirve? Sirve para algo mucho más importante, yo creo. Sirve para ampliar nuestros horizontes, para darnos cuenta de que nuestro mundo, con sus fronteras, sus economías, sus valores, no es el resultado de una ley natural. No es natural. No. Es el resultado de una cadena de casualidades. Y si nuestro presente no era inevitable, significa que nuestro futuro tampoco lo es, que existen muchas más posibilidades de las que nos atrevemos a imaginar. Segunda parte del análisis, que es, si la historia no tiene un destino fijo, tiene al menos una dirección. ¿Avanza hacia algo mejor para nosotros? Porque la idea que se plantea aquí es bastante más oscura. Sí, es una idea mucho más desafiante. Se podría resumir en 2 palabras. Clío, ciega. Clío, la musa de la historia, es ciega. ¿Y eso qué significa? Significa que las elecciones que se toman en esas encrucijadas de la historia no se hacen para el beneficio de los seres humanos. No hay ninguna prueba de que el bienestar humano, la felicidad, mejore a medida que la historia avanza. Eso es una afirmación muy fuerte. ¿Cómo se puede argumentar algo así? Uno piensa en el progreso, la medicina, los derechos humanos. El problema principal es de medición. No existe una escala objetiva y universal para medir el beneficio humano. Cada cultura define la buena vida de una manera completamente distinta. Claro. Para un anacoreta del siglo V, el bien era la salvación del alma. Para un banquero de Wall Street de hoy es el éxito material. ¿Quién tiene razón? Ninguno. O los dos, supongo. Los vencedores de la historia siempre creen que su definición es la correcta, pero no hay ninguna base objetiva para afirmarlo. Espera un segundo. El material introduce aquí una analogía muy provocadora para explicar esto. Habla de las culturas como parásitos mentales,
usando el concepto de meme. ¿Podemos entrar ahí? Suena increíblemente cínico. Es una analogía potente, sin duda. La idea viene de la memética. Dice que las unidades de cultura, una idea, una canción, una creencia, que se llaman memes, se comportan como los genes o los virus. Vale. Viven en las mentes humanas, que son sus anfitriones, y su único objetivo es replicarse, extenderse a otras mentes. Pero ¿por qué parásitos? Hay ideas que nos benefician, como la idea de la higiene, ¿no? Claro, pero desde esta perspectiva, el beneficio para el anfitrión es secundario. A un meme, como a un virus, le da igual si su anfitrión es feliz o sufre, siempre que sobreviva lo suficiente para contagiar a otros. Ponme un ejemplo. Pensemos en una idea como la creencia en el paraíso para los mártires. Un ser humano puede dedicar su vida entera e incluso morir por esa idea. Desde el punto de vista del individuo, es el fin. Sí. Desde el punto de vista del meme, es un éxito rotundo. Su sacrificio inspira a miles de personas más. Asegura que la idea se propague. Vale. Visto así, las culturas que tienen éxito a lo largo de la historia no son las que son mejores para los humanos. Sino las que son más eficientes replicando sus memes, sin importar el coste humano. Qué fuerte. Y no es una idea aislada. El posmodernismo, por ejemplo, habla de discursos en lugar de memes, pero llega a conclusiones parecidas. Describe el nacionalismo del siglo XIX como una especie de peste ideológica. Una peste. Sí, como idea, el nacionalismo fue un éxito espectacular, se replicó por todo el planeta. Pero el coste humano fue terrible. 2 guerras mundiales, genocidios. El meme del nacionalismo prosperó a costa del sufrimiento de millones de sus anfitriones. Y también se menciona la teoría de juegos, que llega a la misma conclusión desde las matemáticas. Sí, la teoría de juegos explica perfectamente cómo surgen patrones de comportamiento que son malos para todos. El ejemplo clásico es la carrera armamentista. Vale. Imagina a 2 países vecinos, como la India y Pakistán. Uno desarrolla armas nucleares. El otro se siente amenazado y hace lo mismo. Para mantener el equilibrio, claro. Pero si los líderes de ambos países se dan cuenta de que es un desperdicio de dinero que podría ir a sanidad o educación, ¿por qué no paran? Porque están atrapados en una dinámica de desconfianza. Si uno se desarma, se arriesga a que el otro le aniquile. Ya. Así que ambos siguen invirtiendo miles de millones. Al final, el equilibrio de poder es el mismo. Pero los 2 países son más pobres y el mundo es un lugar más peligroso. ¿Y la carrera armamentista es el patrón? ¿El meme de comportamiento que se extiende? Como un virus, perjudicando a todos los que infecta, pero asegurando su propia supervivencia. Así que, ya sea desde la biología, la filosofía o las matemáticas, la conclusión es la misma. La historia no es un proceso que busque mejorar nuestra felicidad. Exacto. Es indiferente a nuestro bienestar, igual que la evolución biológica es indiferente al sufrimiento de un animal concreto. La historia simplemente avanza, de una encrucijada a otra. Y una de las más trascendentales fue alrededor del año 1500. Sin duda, la historia tomó una de sus decisiones más extrañas, la revolución científica. Y ocurrió en un lugar bastante improbable, Europa Occidental, que no era precisamente el centro del mundo. ¿Y por qué allí y no en China, que tenía una tecnología mucho más avanzada? ¿O en el mundo islámico? De nuevo, no hay una respuesta convincente. Se han propuesto docenas de teorías, pero ninguna lo explica del todo. Lo que sí parece claro es que no era inevitable. La historia podría haber seguido milenios sin una revolución científica. Fue otro giro inesperado del guión. Y las consecuencias de ese giro han sido, como mínimo, ambivalentes. Lo que nos lleva a la imagen final del análisis. La primera detonación de una bomba atómica en Alamogordo en 1945, quizá el símbolo más potente de los frutos de esa revolución. Un símbolo de un poder que es difícil de imaginar. Se cuenta que al ver esa bola de fuego en el desierto, el físico Robert Oppenheimer, el director del proyecto, recordó una línea de un texto sagrado hindú. Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Es una frase que te hiela la sangre. Pensar que el mayor avance del conocimiento de su tiempo culminó en eso, en la capacidad de aniquilarnos. Realmente subraya la idea de que la historia no tiene una moral. El progreso no es inherentemente bueno. Nos dio un poder casi divino, pero sin la sabiduría divina para manejarlo.
Y eso nos deja con la reflexión final que proponen estas fuentes. Si aceptamos estas dos premisas, que la historia es un proceso caótico, sin un destino, y que además es indiferente a nuestro bienestar, Entonces, ¿qué hacemos con esa información? Si la historia no es un guía que nos lleva de la mano a un futuro mejor, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, las sociedades de ahora, que somos más conscientes que nunca de estas dinámicas? Si el timón de la historia no apunta a ningún puerto seguro, ¿no nos convierte eso, a nosotros, en los únicos navegantes posibles? ¿No nos obliga a tomar el timón y por primera vez intentar elegir un destino a propósito? ¿Uno que busque deliberadamente el bienestar colectivo?